Kabbalah, la dimensión interior. Usted está escuchando su programa Torah Kabbalah, su punto de encuentro, en donde ahondamos sobre la sabiduría de la Torah y Kabbalah. Al estar en el periodo de Ben Hametzarim, vamos a hablar el día de hoy sobre este periodo. Este programa está dedicado para la elevación del alma de mi padre, maestro Shalom Chokron, hijo de Rabbi Shemuel. Cualquier pregunta pueden hacerlo vía email al info@isaacchokron.es. El periodo de 21 días entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av es denominado Ben Hametzarim, entre los estrechos. Este nombre está basado en el versículo que aparece en el libro de Ja, capítulo 1, versículo 3, que señala: Galta Yehuda Meoni, Umerov Avoda y Yashva Bagoim, Lo Matz'a Manoach, Kol Rodfea y Sigua Ben Hametzarim. La última línea dice: todos sus perseguidores le alcanzaron entre los estrechos. Los sabios explicaron que entre los estrechos se refiere a los días de aflicción que ocurrieron en el periodo entre el 17 de Tammuz y el 9 de Av. En este periodo, muchas calamidades le sucedieron al pueblo judío a través de las generaciones. Fue durante este periodo entre los estrechos que tanto el primero como el segundo templo fueron destruidos. Este periodo fue por consiguiente establecido como un tiempo de luto por la destrucción de los santuarios. Por lo tanto, durante este periodo disminuimos la extensión de nuestro regocijo. Durante este periodo no se llevan a cabo matrimonio. Nos contenemos de escuchar música, bailar, realizar viajes de placer, de cortarnos el pelo o afeitarse. De acuerdo a costumbres sefardí, que se basa en la opinión de Bet Yosef, los cortes de pelo son permitidos hasta la semana en la cual Tisha B'Av acontece. En la Mishnah Ta'anit, capítulo 4, versículo 6, nuestros sabios nos enseñan que 5 tragedias ocurrieron en el día 17 de Tammuz, razón por la cual fue decretado como día de duelo y ayuno bíblico. Lo primero fue la ruptura de las tablas. El día de 6 de Sivan, como todos saben, del año 2448, 1313, antes de la Era Común, fue entregada la Torah al pueblo de Israel en el monte Sinai. Y al día siguiente, por orden de Dios, Moshe ascendió al monte y permaneció ahí durante un periodo de 40 días hasta el día de 17 de Tammuz. Al descender con las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos, Moshe vio que el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro e inmediatamente rompió las tablas, como nos explican en el libro Shemot, Éxodo, capítulo 32, versículo 19. Esta fue la primera tragedia ocurrida en este día. La segunda tragedia fue que se dejó de ofrecer el sacrificio diario. En la época del primer templo de Jerusalén, todos los días eran sacrificados 2 animales,
uno por la mañana y otro por la tarde. Uno expiaba los pecados cometidos durante la noche y el otro los pecados cometidos durante el día. De esta manera, el pueblo de Israel dormía libre de pecados. Estos se denominaba el Corban Atamid, sacrificio diario. Cuando el imperio babilónico sitió la ciudad de Jerusalén el 10 de Tevet, el pueblo continuó ofreciendo sacrificios con los animales que quedaban dentro de la ciudad. Sin embargo, el 17 de Tammuz tuvieron que dejar de ofrecer el sacrificio diario. A partir de este momento, el enemigo se fue fortaleciendo hasta que finalmente terminó destruyendo la ciudad de Jerusalén, cuando fue destruido el templo sagrado. Esta fue la segunda tragedia ocurrida en este día. La tercera tragedia fue el enemigo entró a Jerusalén. En la época del segundo templo, cuando gobernaba el rey Alexander Yanai, este ordenó antes de morir que su mujer Alexandra Salomé ocupara el trono y su hijo Hilcano sea el Cohen Gadol, es decir, el sumo sacerdote. Pero cuando la reina murió, se desencadenó una disputa entre Hilcano y su hermano Aristóbulo por el trono. Hilcano triunfó, mas hubieron quienes intercedieron y finalmente se acordó que Hilcano continúe siendo el Cohen Gadol y Aristóbulo sea el rey. Pero este acuerdo no duró mucho tiempo, puesto que Hilcano se arrepintió rápidamente y comenzó a luchar en contra de su hermano para recuperar el trono. Mucha gente del pueblo murió en esta batalla. Al darse cuenta de que no podía recuperar el trono, Hilcano se alió con el emperador romano, trayendo un gran ejército hasta la ciudad de Jerusalén, sitiándola. Aristóbulo quedó dentro de Jerusalén, mientras que Hilcano estaba afuera, junto con las legiones romanas. Como no habían más animales para sacrificar dentro de la ciudad, las personas pasaban canastas llenas de moneda de oro hacia el otro lado de la muralla para recibir en retribución 2 corderos para el sacrificio diario. Mas esta solución duró algunos días solamente. Un día pasó por ahí una persona malvada que conocía el método griego del lenguaje por señales, que poca gente conocía, y mandó un mensaje secreto al general romano, diciéndole que todo tiempo que los israelitas siguieran ofreciendo el sacrificio diario, la ciudad no podría ser tomada. Al día siguiente, cuando las personas pasaron la canasta con las monedas al otro lado del muro, recibieron en retribución un cerdo en lugar del cordero. Ese día hubo un terremoto cerca de Jerusalén. Una vez que se dejó de ofrecer el Corban Atamid, Jerusalén fue entregada en manos del enemigo. Esta fue la tercera tragedia ocurrida
en el día 17 de Tammuz, la ruptura del muro de Jerusalén e ingreso del enemigo a la ciudad. La cuarta tragedia fue que el malvado apóstolo quemó los rollos de la Torá. Algunos comentaristas conjeturan que esto ocurrió durante el período del procurador romano Camaneus, unos 16 años antes de la gran revolución en contra del gobierno romano. En ese momento, las fuerzas militares romanas estaban en contra de los judíos y todo lo que para ellos era sagrado, causando una gran cantidad de disturbios. Otras opiniones sostienen que el incidente de Apóstomo tuvo lugar durante la conquista de los griegos bajo el gobierno del emperador Antíoco Epífanes. La quinta tragedia que recuerda nuestra Mishnah fue que en el templo sagrado fue colocado un ídolo. Y algunos comentaristas dicen que esto fue hecho también por Apóstomo el malvado. Ahora vamos a hablar sobre Tisha B'Av. La Mishnah Ta'anit, capítulo 4, versículo 6, nos relata que 5 tragedias para el pueblo de Israel ocurrieron en Tisha B'Av. Cuando el pueblo de Israel estaba acampando en el desierto, luego de haber salido de la tierra de Egipto, mandaron exploradores para que espíen la tierra de Israel y saber por dónde entrar a la tierra para comenzar la conquista. Al retornar, después de 40 días, los espías dieron un falso reporte sobre la tierra y sus habitantes. Y el pueblo aceptó aquel difamatorio reporte a causa de su falta de fe, llorando desalantados. Por esta razón, Dios decretó que los hombres de aquella generación no entrarían a la tierra de Israel y deambularían por el desierto durante 40 años, muriendo en él. Y ese fue el primer triste evento ocurrido un 9 de Av en el año 1313 antes de la Edad Común. La segunda desgracia ocurrida en este día fue el primer templo sagrado de Jerusalén. Fue destruido a manos del emperador Nabucodonosor, rey de los babilonios. Alrededor de 100,000 judíos fueron asesinados y millones fueron exiliados, que eso fue el año 423 antes de la era común. También el segundo templo de Jerusalén fue destruido un 9 de Av a mano del Imperio Romano, liderado por el general Tito. Unos 2 millones de judíos murieron y otro 1,000,000 fue exiliado en el año 68 de la era común. La cuarta tragedia ocurrida en Tisha B'Av tuvo lugar 52 años después de la destrucción del segundo templo en el año 120 de la era común. Y es que el Imperio Romano, liderado entonces por Adriano, conquistó la gran ciudad de Betar junto con sus cientos de miles de habitantes. Esta ciudad tenía un gran rey y todo el pueblo de Israel y los grandes sabios pensaron que él era el Mesías. Pero él cayó en manos de los romanos, quien mataron a toda la ciudad. Y este hecho fue tan doloroso como el sufrimiento por la destrucción
del templo. El quinto triste evento que tuvo lugar en Tisha B'Av fue que después de la destrucción del primer templo de la tierra de Israel, estuvo desolada durante 52 años y la ciudad Jerusalén fue arada como si fuera un campo. Además, en la época del segundo templo, el área y los alrededores del templo de Jerusalén en ruinas fueron tomados por el general romano Turnus Rufus. Jerusalén fue reconstruida como una ciudad pagana, renombrada Aelia Capitolina, y fue prohibido el acceso de los judíos a la misma. Sin embargo, además de estas 5 desgracias recordadas en la Mishnah, otras tragedias para nuestro pueblo tuvieron lugar en este día a lo largo de la historia judía, después de haberse escrito la Mishnah en el año 200 de la era común aproximadamente. El Papa Urbano II declaró las primeras cruzadas un 9 de Av. En ellas, decenas de miles de judíos fueron asesinados y muchas comunidades judías desaparecieron. Más tarde en la historia, la Inquisición española culminó con la expulsión de los judíos de España en el día de Tisha B'Av del año 1492. También un 9 de Av se desencadenó la Primera Guerra Mundial en el año 1914, cuando Rusia le declaró la guerra a Alemania y resentimiento alemán por haber perdido la guerra. Preparó las escenas para el estadio de la Segunda Guerra Mundial y el terrible holocausto que terminó con la vida de 1/3 de nuestros hermanos. Además, en Tisha B'Av comenzó la deportación de los judíos del gueto de Varsovia. Es por eso, para mantener fresco en nuestra memoria todos estos tristes episodios, en función de meditar sobre ellos para saber qué debemos cambiar y reparar para que no se vuelvan a repetir. Los días de aflicción inician el camino que conduce al año nuevo. Así como el tzimtzum, la contracción de la luz, permite un renovado influjo de brillo. De acuerdo a Midrash, en el futuro último, estos días serán vistos como días completamente buenos para Israel. Estos 21 días son el comienzo de una estructura espiritual que construimos los primeros 21 días del mes de Tishrei, que va desde Rosh Hashanah hasta Shemini Atzeret, ya que solo podemos reconocer la luz en contraste con la oscuridad. Está escrito: vio Dios que la luz era buena, y dividió Dios entre la luz y la oscuridad. Tal como vemos, la luz fue llamada buena, incluso antes de la división entre la luz y oscuridad. Esto implica que hay bien en la oscuridad, ya que previo a la división estaba incluida en la luz. Más aún, es más fácil detectar la bondad de la luz cuando ésta es cercanamente procedida por la oscuridad. El concepto de luz y oscuridad fundidas en una entidad singular se halla por detrás de esta afirmación
de los sabios. Si no fuera por los caparazones que las ocultan, no sería posible para nosotros hallar perlas en las profundidades del océano. En este ejemplo, los sabios confirman que el caparazón de la ostra que recubre la perla no es obstructivo, sino que constituye una ayuda. Él mismo nos permite encontrar el tesoro que protege. En otro orden, cada uno de los trazos de nuestro carácter constituye una entidad completa, visto desde afuera. Aparece una cáscara que recubre malas cualidades, pero basta con penetrar en el interior para hallar la perla que aguarda ser revelada. Pulir un rasgo de carácter es más difícil que observar toda la Torah, afirman los sabios. No obstante, el esfuerzo que cada uno es capaz de hacer resulta precioso a los ojos de Dios. El Gaón de Vilna nos enseña que el mundo entero fue creado solo para que el hombre perfeccione su carácter. El proceso de rectificación desde la cáscara hasta la perla implica en primera instancia la conciencia de la cáscara. Esto no es posible cuando la luz celestial es dirigida directamente sobre la persona, iluminando su estudio de Torah o su servicio divino. Pues entonces el rasgo negativo de carácter queda dominado y es totalmente absorbido por la vibrante energía divina que la persona siente, tal como lo declara nuestro maestro hasídico Rab Abraham of Slomim, autor del Bet Abraham, citando: tan pronto como me siento iluminado por la energía divina del Espíritu, cualquier cosa relacionada con lo material se transforma en oscuridad frente a mis ojos y ni siquiera me sienta. Una persona solo puede discernir un rasgo negativo propio cuando la luz del cielo dirigida hacia él es restringida. Las cosas entonces comienzan a andar mal, no grande catástrofe, sino molestos incidentes que debilitan el sentimiento de estar conectado a Dios. Hay momentos en la vida cuando, a pesar del hecho de que todo parece perdido, debe tener la capacidad de entrar a un espacio más allá de la razón y la lógica, un espacio pleno de tu confianza innata en Dios. Cuando estás ahí, instintivamente sabes que Dios quiere la iniciación de una revelación desde abajo que proviene de ti. Sin la ausencia de luz, las perlas que habitan nuestro interior podrían permanecer atrapadas en tus caparazones y seriamente incapaces de hallar el tesoro espiritual que está a nuestro alcance. Por lo tanto, durante estas 3 semanas les recomiendo que hagan una búsqueda de conciencia que he hecho durante los últimos años. ¿En qué me puedo corregir? Busquen su perla interior. Nos vemos en la próxima semana como un nuevo capítulo de Torah Kabbalah, su punto